Damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que Él nos concede de estar con ustedes y continuar este estudio acerca de la crianza de nuestros hijos, un tema bastante interesante y bastante importante en estos tiempos donde la familia está siendo como el punto blanco de ataque, está siendo atacada la familia desde todos los frentes, y qué importante es poder nosotros tener esa perspectiva bíblica en cuanto a lo que es la familia, lo que es la educación, la disciplina, lo que nos corresponde, lo que debemos nosotros hacer como padres. Y yo le invito a que en esta hora nos presentemos delante del Señor y pidamos que el Espíritu de Dios nos esté enseñando hoy lo que necesitamos aprender. Amado Padre Celestial, gracias te damos por estar con nosotros, gracias porque tú prometiste nunca dejarnos ni desampararnos. Tú dijiste que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por tu verdad, gracias porque tú, Señor, prometiste, Señor, que enviarías a tu Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y nos enseñara todas las cosas que nosotros necesitamos aprender. Hoy presento cada familia delante de ti, Señor. Hoy presento la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, de cada persona que se conecta a esta hora, Señor, para ser edificado a través de la palabra. Hoy te pedimos que tu unción divina fluya sobre sus vidas, tu ciencia, tu sabiduría y tu conocimiento esté dando vida, Señor, y los hogares sean restaurados. Podamos levantar una generación que te ame, que te honre, que te sirva a ti, Señor, que viva para tu gloria, que haga fama tu nombre, Señor. En Cristo Jesús damos muchas gracias. Amén y amén. Y vamos a continuar hoy acerca de esos principios que debemos tener en cuenta en la formación de nuestros hijos. Y yo le invito, si usted tal vez es la primera vez que se conecta a este programa, yo le invito para que en nuestra página Iglesia IMED usted encuentre cada 8 días el programa El Volverá. Hemos venido ya 2 meses en todo este proceso de enseñanza acerca de la crianza de nuestros hijos. Y hoy vamos a ver un principio importantísimo que debemos tener en cuenta en la formación de ellos, y es poder formar sensibilidad a la instrucción. Realmente uno de los requisitos que se requiere para tener éxito es ser una persona enseñable. Hoy vemos con mucha dificultad esto. Muchas personas no quieren dejarse enseñar de nadie, creen saber todas las cosas. Y realmente una persona que coloca esa limitación en su vida, pues va a tener dificultades no solamente a nivel laboral o a nivel financiero, sino también a nivel emocional y a nivel espiritual. Entonces es algo que debemos formar en nuestros hijos, es sensibilidad a la instrucción, no ver la instrucción como algo en contra mío, en contra como que alguien está en contra de mí, sino más bien verlo a favor de mí. Pero eso, pues, recuerde que la naturaleza pecaminosa toda está inclinada al mal. Entonces las cosas buenas hay que trabajarlas, hay que enseñarlas, hay que saber hacia dónde voy, cuál es el propósito que tengo a través de esa enseñanza, qué es lo que quiero yo lograr a través de ello. Y yo quiero que vayamos en la palabra del Señor allá, Proverbios capítulo 13, versículos 11 y 12. Libro de Proverbios, libro de la sabiduría. Recuerde que le hemos recomendado intensamente de que aproveche el libro de Proverbios, que tiene 31 capítulos, para que cada día usted junto con sus hijos puedan estudiar un capítulo de este libro cada mes. Usted dirá, pero repetir y repetir, claro, es la única manera de aprender, es repitiendo, repitiendo y repitiendo. Por eso algo que el Señor le decía a los padres judíos era: esto que yo te enseño hoy, tú te lo enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes. Repite, repite y repite. Si usted recuerda cómo se aprendió las tablas, cómo se las aprendió, repitiendo, repitiendo y repitiendo hasta que quedaron grabadas. Bueno, lo mismo pasa con la palabra del Señor. Es necesario que usted la repita, la repita, la repita hasta que ya haga parte de sí. Proverbios 3, 11 y 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Volvámoslo a leer: no menosprecies,
hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Recuerde que en el programa pasado hablábamos acerca de enseñar a nuestros hijos la habilidad de estar solos. Y hablábamos de que estar solos no es convertirse en un ermitaño, en un llanero solitario, en una persona social. Estamos hablando de estar firme en sus convicciones, aunque todos los demás digan lo contrario, poder defender sus convicciones, aquello que ha sido aprendido, experimentado y de lo cual ha conocido el fruto. Y esta es una segunda labor de nosotros los padres, es aprender a tener sensibilidad a la instrucción. Nuestros hijos necesitan aprender lo que significa estar abiertos al consejo y la disciplina de Dios, no verla en contra de, sino ver el consejo y la disciplina de Dios a favor de. Cuando yo tengo el concepto claro de lo que son los mandamientos de Dios y que todos los mandamientos de Dios, desde el más mínimo hasta el más grande, todos tienen un propósito y están basados en el amor de Dios hacia nosotros y es darnos protección, protegernos. Cuando yo lo veo desde la perspectiva de Dios por la cual fueron dados los mandamientos, Dios no estaba obligado a darnos mandamientos, pero en su amor lo hizo para protegernos. Yo veo cada mandamiento una manifestación del amor de Dios. Pero si al contrario yo tengo una perspectiva equivocada, diabólica de lo que es la ley de Dios y que es en contra mío, como lo hizo Satanás con Eva, al querer poner una perspectiva totalmente diferente de lo que Dios quería ser el Dios y Señor de toda la raza humana, y que toda la raza humana le adorara y viviera para Él y le diera a Él la gloria para Él poder cumplir el propósito. Pero Satanás vino y le hizo creer a Eva que el mandamiento de Dios era porque Dios era egoísta, porque Dios no quería que ellos fueran igual a Él, porque Dios no quería que ellos tuviesen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que Satanás nunca dice son cuáles son las consecuencias de tomar ese camino. Entonces es muy importante que usted no le muestre a sus hijos los mandamientos de Dios como una carga. La palabra del Señor dice, mis mandamientos no son gravosos. Mis mandamientos son fáciles de llevar. Dios nunca le va a pedir algo que le vaya a hacer daño o algo que usted no sea capaz de hacer. Todos los mandamientos están a nuestro alcance y son para protegernos y poder disfrutar de esa bendición que Dios diseñó para nosotros. Y realmente cuando usted realiza esa labor como padre, de enseñar a su hijo a ser sensible ante todo a Dios, a sus enseñanzas, mire, el fruto que usted va a cosechar de esto es que su hijo se levantará y lo llamará a usted bienaventurado si usted desarrolla en él un espíritu tierno hacia el Señor. Y pues lo he comentado mucho en los programas. Una bendición que Dios me dio fue conocer al Señor de niña. Desde niña conozco del Señor. Fui levantada en un hogar, pues cuando nací no era un hogar cristiano, pero a mi corta edad el hogar de mis padres fue un hogar cristiano y me enseñaron a amar a Dios, a tener una relación tierna, a tener un espíritu tierno hacia Dios, hacia el Señor, un espíritu donde el Espíritu Santo tenga acceso con facilidad, haya ese deleite en la presencia del Señor. Y tal vez usted diga, pero ¿por qué? ¿Por qué un hijo que su padre le enseña a ser sensible hacia Dios se va a levantar un día y le va a decir bienaventurado? ¿Por qué? Porque usted, el hecho de haberlo enseñado a su hijo a ser tierno para con el Señor, a ser una persona sensible a Dios, ser una persona que ama a Dios y que entiende el propósito de Dios para su vida, eso hará que él sea librado de horas de indecible angustia y de dolor de cabeza. Y es algo que yo le comparto a los adolescentes y yo le digo, el hecho de haber conocido al Señor, el hecho de haber sido una persona enseñable, obediente a los padres y a Dios, me libró de muchos dolores, de desvíos, de situaciones que lo podían llevar a uno al caos y realmente pues, o constantemente yo lo estoy diciendo en la predicación, gracias a mis padres, me enseñaron a tener fe en Dios, me enseñaron a ver la Biblia como la palabra de Dios, donde podría encontrar el consejo de Dios para mi vida.
me enseñaron a confiar en Dios como proveedor, a ver a Dios haciendo provisión para nuestras necesidades, aprender como a percibir la guianza de Dios por esa paz, esa tranquilidad que Él produce en uno, y realmente eso uno lo agradece toda la vida. O sea, el éxito que uno haya podido alcanzar, primero al Señor y segundo a la formación de nuestros padres en el camino del Señor. Y realmente es algo que su hijo se lo va a agradecer, no solamente en esta vida, sino eternamente. Eso tiene un efecto a eternidad. No solamente traerá bendiciones familiares, bendiciones emocionales, bendiciones físicas, sino que traerá bendiciones eternas. Y para hacer esto, su hijo tiene que aprender desde temprano, desde muy niño, que no es hombría ser obstinado a los ojos de Dios, que realmente eso no es ser macho, que eso no es ser valiente, no. La palabra del Señor dice: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, los violentos lo arrebatan. O sea, y ese valiente no es una persona que tiene en poco los caminos de Dios. Es una persona que es valiente para obedecer a Dios, para estar firme aunque el mundo entero esté en contra de esas convicciones. La masculinidad no es ser imprudente, arrogante, orgulloso ante Dios. No, eso no es masculinidad. Una de las cualidades más grandes y aún más raras de hombría es tener un espíritu tierno ante Dios. No dice que el hombre en el estado que es más grande es cuando está de rodillas delante de Dios. Es donde el hombre es mucho más grande, tiene mucho más hombría, poder reconocer a Jesús como Señor y ser capaz de doblar sus rodillas ante Él y reconocer su señorío. Esto le dará eternidad, le dará vida eterna. Mire, no hay mujer que no respete profundamente en un hombre la cualidad de la sensibilidad de Dios. Es algo que toda mujer respeta en un hombre sensible a las cosas de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que respeta a Dios, también va a respetar a su esposa, va a respetar a su familia. Una mujer desea un hombre que en verdad es un hombre, pero ella busca esa gentileza necesaria dentro de él. Por eso algo que la palabra del Señor nos insta es que vuestra gentileza sea conocida de todos. El Señor está cerca, o sea, el Señor está ahí con nosotros. Tal vez cuando tiene mal genio, cuando va al trabajo, tal vez pierdes esa noción de la presencia de Dios en tu vida, pero Él no se va, Él está ahí. Tal vez eres muy consciente de la presencia de Dios cuando va a la iglesia y ahí tiene un comportamiento varonil, con hombría, con masculinidad, con respeto ante Dios. Pero cuando sale de la iglesia muchas veces se le olvida que Él también está ahí. Tal vez cuando está en casa, cuando sus hijos le piden algo, muchas veces olvida que el Señor está ahí. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Él prometió: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el versículo que leíamos al inicio allí en Proverbios 3, 11 y 12, donde dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Por eso veníamos hablando anteriormente de la disciplina, que la disciplina nunca tiene que ser en un tono de odio, de yo castigo a mi hijo porque estoy enojado con él, porque tengo rabia, porque le tengo odio, porque no lo quiero volver a ver. Esas palabras no pueden salir de nuestros labios. Siempre la causa de la disciplina es porque le amamos, porque queremos lo mejor para él, para ella. Y de esta manera la disciplina se va a ver como un acto de amor hacia nuestros hijos. Y es algo que ellos deben ver para también ver la disciplina del Señor, parte del amor de Dios o la manifestación del amor de Dios hacia ellos. Y este versículo de Proverbios 3, 11 y 12 advierte a no rechazar u odiar la disciplina de Dios, no la menosprecies. O sea, lo que Dios te dice, acéptalo como verdad, tómalo en tu corazón, llévalo en lo profundo de tu ser, porque esto le va a dar vida, bendito el nombre del Señor. Y la Biblia nos muestra muchos ejemplos de hombres que rechazaron el consejo de Dios,
que no tuvieron el consejo de Dios. Y tal vez usted diga, no, pero es que yo nunca me he rebelado contra Dios. Pero cuando nos rebelamos contra la palabra, nos estamos rebelando contra Dios. Cuando estamos teniendo en poco lo que la palabra del Señor nos dice, nos estamos rebelando contra Dios. Y uno de esos ejemplos que encontramos en la palabra es a Elí. Algo que Elí hizo fue rechazar el consejo de Dios cuando ignoró la desobediencia de sus hijos. Y esto le costó un precio muy alto. El Señor le reclamó a Elí. Tal vez usted diga, pero es que los que pecaron fueron los hijos de Elí. Pero, ¿qué le reclamó Dios a Elí? La tolerancia. O sea, mire, muchos padres quieren ser más amorosos que Dios, pero a Dios nadie le gana en amor. ¿Quién ha dado lo que el Padre dio por nosotros? Nadie. Él entregó a su propio Hijo por nosotros. Y es el amor más grande, dice la palabra. De tal manera Dios nos amó que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero Elí rechazó el consejo de Dios. Elí no debía haber tolerado a sus hijos en el ministerio, conociendo la pecaminosidad que había en su corazón. Fue liviano, los toleró en el ministerio. No podemos llegar al nivel donde yo controle los pensamientos de mis hijos, ¿verdad? Donde yo controle las acciones, pero no puedo ser tolerante con el pecado. Y lamentablemente hoy vemos muchas personas que ignoran el mandato de Dios. Y Elí lo hizo cuando ignoró la desobediencia de sus hijos. Él lo sabía. Oigo de ustedes que están fornicando en las puertas del templo con las mujeres que vienen al templo. Hijos, no hagan eso. Una vez él se enteró de eso, él tenía que haberlos confrontado. Había una ley de Dios de lo que se tenía que hacer, pero Elí lo ignoró. Y entonces el Señor le dice, has honrado más a tus hijos que a mí, y los perderás en un mismo día. Mire, hermano, todo lo que uno ponga por encima de Dios termina perdiéndolo. El precio que Elí le tocó pagar fue demasiado alto. En un mismo día murieron sus hijos y él. ¿Por qué? Por no haber tenido en cuenta el mandamiento del Señor. Fue tolerante con el pecado. Mire, querido padre, querida madre, usted debe amar lo suficiente a sus hijos como para no tolerar la desobediencia de ellos, como para hacer un estorbo. Algo que el Señor le dijo fue, no los estorbaste. Mire, y hoy lo estamos viendo por montones, padres que toleran la fornicación de sus hijos, que toleran el adulterio de sus hijos, que toleran la mentira, que toleran la deshonestidad de sus hijos, se lucran de eso. Tal vez usted diga que no lo supo, pero dice la palabra, ya el ángel sabe que usted lo dijo. Otro ejemplo que vemos es Giezi, el siervo del profeta Eliseo. Tenía un espíritu obstinado, insensible, y esto le trajo consecuencias significativas. Amaba mucho el dinero. Estaba por encima el dinero al mandato, a la instrucción que había recibido. Y esto le llevó al fracaso. Otro ejemplo que vemos es Jonás. Jonás fue demasiado lejos en su insensibilidad a Dios. Él no quería hacer lo que Dios le había dicho. Era testaduro. Pero allí tuvo que vivir una situación difícil. Vivir 3 días en el vientre de un pez lleno de alga, lleno de agua. Bueno, una situación, y entonces así fue. Mire, hermano, lo que Dios ha determinado se llevará a cabo. ¿Por qué no somos obedientes? Cuando Él nos indique algo, obedezcamos, entendamos que Él sabe más que nosotros, que Él nos ama más que nosotros, que Él tiene el conocimiento de eternidad a eternidad. Nosotros escasamente conocemos del pasado y estamos viviendo el presente. Pero es importante que usted entienda que Él conoce el futuro. Pedro también fue terco. Incluso el nombre Pedro, su significado es eso, terco. Y Pedro se resistía, ¿verdad? O sea, a veces parecía muy entusiasmado con lo del Señor,
pero muchas veces también era terco al consejo de Dios. Mire, la terquedad trae consecuencias terribles. El no tener en cuenta el mandato del Señor nos va a llevar al desastre. Y es ahí donde cuando usted entiende que los mandamientos de Dios son para su bien, usted los recibe con tanto amor. Usted los recibe como esos consejos de esas personas que le reconocemos autoridad y que sabemos que nos aman y que lo que nos están diciendo es lo mejor para nosotros. Así le sucede cuando usted ama a Dios, cuando usted le respeta a Él. Tal vez usted diga, bueno, pero ¿cómo puedo yo enseñarle a mi hijo o a mis niños a escuchar la dirección de Dios? Porque es que si usted lo deja crecer sin reconocer la autoridad suya, sin ser sensible a la instrucción suya, ya cuando el adolescente le va a ser muy difícil, no va a ser imposible, pero va a tener que trabajar mucho más fuerte. Por eso la idea es poder enseñar a nuestros niños a escuchar la dirección de Dios, a ser sensibles a la dirección de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer para ello es enseñarles cómo responder al consejo suyo, al consejo de sus padres. ¿Cómo debe responder el niño al consejo? Y es algo que a veces uno se encuentra con adolescentes en una actitud tan rebelde, donde no quieren oír el consejo de sus padres. ¿Por qué? Porque de niños no se les enseñó a que el consejo de papá y mamá era el mejor consejo que ellos podían recibir, porque papá y mamá les aman. Entonces, cuando ellos no han logrado percibir esto, Satanás logra enseñarlos de que papá y mamá no le aman y que todo lo que le dicen es en contra de él. Por eso lo primero que tenemos que enseñar es cómo deben responder al consejo que usted le da como padre. Y es necesario tratar tanto con la actitud como con la acción. A veces somos muy dados a tratar solo con la acción, ¿verdad? Le dio un golpe a la puerta, cerró duro y nos vamos detrás, mejor dicho, casi a acabarlo también. Pero hay que mirar con qué actitud. Pudo ser que al cerrar la puerta hubo aire y se le fue duro, ¿verdad? Y eso no es una actitud rebelde. Pero también pudo ser que por ira llegó y lanzó la puerta duro, y eso hay que corregirlo. O sea, no solamente podemos ver la acción, es necesario ver la actitud con que se hace. Tal vez la persona se muestre noble, pero con una actitud despectiva, con una actitud irónica, y eso hay que corregirlo. Lo mismo cuando un hijo muestra un espíritu resentido y obstinado, eso tiene que tratarse. Se amontona, no habla, no como, no voy, no quiero. Eso debe ser tratado directamente como un acto de mentira o como se trata un acto de un robo. Tal vez cuando su hijo miente, usted lo corrige, usted dice eso no se lo voy a permitir, o cuando su hijo toma algo que no es suyo, usted también lo trata duro, pero tener un espíritu resentido y obstinado también es algo delicado que debe ser tratado directamente. La forma en que usted trate con sus hijos en gran manera va a determinar cómo ellos responderán a la manera que Dios trate con ellos. Y así siempre usted le hace consciente que esa corrección que usted hace, que usted le corrigió esa mentira, porque usted le ama, porque usted quiere lo mejor para él. Y usted le muestra las consecuencias que trae el mentir, o tal vez robar, o tal vez ser una persona resentida. Y usted le dice, no, yo eso no se lo voy a permitir que usted tome esta actitud, porque esta actitud te va a llevar a esto. La palabra del Señor dice que si nosotros no le perdonamos a los hombres nuestras ofensas, Dios tampoco nos perdonará a nosotros nuestras ofensas, amén. Entonces, imagínese una persona que no recibe el perdón de Dios. Pero a veces nosotros mismos como padres promovemos el no perdonar a alguien. Recuerde, la manera como su hijo responda a la corrección suya es la manera como va a responder a la corrección de Dios en su vida. Es muy importante que entendamos esto. Su hijo debe aprender que lo que usted le corrige es porque le ama. Y él debe responder con agradecimiento a esa corrección. Y cuando hemos aprendido esto,
podemos darnos cuenta que cuando vienen dificultades a nuestra vida, pruebas, nosotros respondemos con una acción de gracias. Señor, gracias por lo que estás haciendo en mí. Sé que estás tratando áreas en mi vida. O sea, nunca lo vemos en contra nuestra. Siempre lo vemos en que eso nos va a favorecer, porque la palabra del Señor dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si yo he aprendido, si su hijo ha aprendido en casa, que esa corrección que usted genera en él siempre está fundamentada en el amor, siempre lo hace porque le ama, porque quiere lo mejor. Cuando Dios le corrija, él lo va a ver de la misma manera. Una segunda cosa que debemos enseñar a nuestros hijos: ayúdelos a ver el valor de la disciplina de otras personas. Mire, a veces nos encontramos con situaciones bastante complejas. Los que trabajan con niños o con adolescentes se encuentran muchas veces con actitudes de estos niños o adolescentes de que usted no es mi mamá, usted no es mi papá, usted no me puede decir a mí nada. Eso lo vemos constantemente. Pero realmente usted no, como papá o como mamá, usted no va a poder estar las 24 horas para estar al tanto de lo que él necesita aprender o de las cosas que necesitan ser corregidas. Usted va a necesitar de otras personas, de otras autoridades. Y a veces no les enseñamos a respetar a las demás autoridades, a reconocer que las autoridades están puestas para el bien nuestro, para proteger a los ciudadanos, para proteger a los niños, para proteger a los que están haciendo las cosas bien. Y entonces hoy vemos, mire, eso lo estamos viendo por las redes y uno se impresiona la respuesta que dan frente a la altanería a la autoridad. Hoy ya no se respeta a la policía, hoy ya no se respetan los agentes de tránsito, hoy ya no se respeta al ejército, hoy ya no se respetan las señales de tránsito. O sea, hay una altanería, un irrespeto a la autoridad de manera impresionante. ¿Por qué? Porque muchas veces en los hogares no se les ha enseñado a respetar o lo que significa la disciplina de otras autoridades. Pero es muy importante que usted le enseñe a su hijo el significado del policía en la esquina. ¿Qué está haciendo el policía ahí en la esquina? Él está cuidando a los ciudadanos, evitando que se generen hurtos, evitando que personas delincuentes le hagan daño a otras personas. La palabra del Señor es clara, dice que la autoridad no está para el que hace las cosas buenas. La autoridad está puesta para castigar al parricida, al matricida, al secuestrador, al ladrón, al mentiroso, ¿verdad? Al estafador, a todas las personas que hacen daño. Dice: no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Amén. Y eso nuestro hijo tiene que aprenderlo, tiene que aprender que la policía es una autoridad, que el ejército es una autoridad, que el tránsito es una autoridad, que los maestros son autoridad. Enséñale a su hijo lo que significa el maestro en el salón de clases, en la escuela dominical, lo que significan los pastores en la iglesia, los líderes. Mire, hay niños con una altanería tan impresionante que ya no respetan a nadie. Y uno dice: Dios mío, ¿qué será de esta criatura? Las consecuencias serán fatales. Por eso usted tiene que ayudarlo a aprender cuál es el valor de respetar a los demás, de respetar a un empleado de esa compañía donde va a trabajar algún día. Enseñarle que son compañeros de trabajo sin importar el rango. Enséñeles a considerar el consejo de su jefe. Pero si usted de los que llega refunfuñando de su jefe todos los días, de sus compañeros de trabajo todos los días, maldiciendo porque le dieron trabajo, el hecho de que le hubieran dado trabajo se convirtió en su enemigo, y esos miserables y esos ricos que se enriquecen, ¿verdad? Y con todo ese poco de palabras necias, pues su hijo va a tener la misma perspectiva de quien le dé trabajo, que es lo peor que tiene, que es el verdugo más terrible, ¿verdad? En lugar de ser una persona agradecida. Hay que enseñarles a considerar el consejo de los estudiantes, especialmente, de los jefes, compañeros, estudiantes, especialmente de aquellos que caminan con el Señor. Incluso la palabra del Señor tiene mandamiento allí en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 2, donde nos está hablando acerca de cómo debe ser el comportamiento del creyente lleno del Espíritu Santo. Y allí en el versículo le habla a los trabajadores y dice: y los que tienen amos creyentes
No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Mire, hay muchos trabajadores que cuando tienen un jefe cristiano, entonces se aprovechan porque es cristiano y no les quieren servir de buena manera. Es muy importante estar seguros de comunicar los beneficios de poder mantener un espíritu sensible como lo opuesto a estar caliente o frío. O sea, que es bueno, que es malo, que me trae bendición, que me trae consecuencias difíciles, ¿verdad? Que es estar pegado al Señor, que es estar apartado del Señor. Un cuarto principio lo encontramos allí en Proverbios 19:20. Dice la palabra del Señor, Proverbios 19:20, dice de la siguiente manera: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Realmente lo que le está diciendo, o nos está diciendo, porque este versículo es para nosotros los padres, es pase tiempo en consejo suficiente con sus hijos. Vuélvase el consejero de sus hijos. Realmente como padres cometemos el error de estar demasiado ocupados y no queremos perdernos nada, queremos tenerlo todo a la vez. Entonces nos casamos, queremos tener los hijos, queremos tener casa, carro y beca en 5 años. Y ese afán de quererlo tener todo, a veces perdemos el mejor tiempo de nuestros hijos. El tiempo donde habíamos podido colocar los principios y luego haber comprado casa y carro. A veces nos metemos en vaca locas empezando el matrimonio, incluso muchos matrimonios hasta se disuelven por problemas financieros, porque lo queremos tener todo ya. No, si decide primero tener los hijos, entonces sería muy sabio no tener tantos compromisos para poder dedicarles más tiempo a ellos. En Estados Unidos se hizo un estudio, se realizó un estudio de cuánto tiempo pasaban los padres con los hijos, aparte del tiempo de comer juntos y dormir en la misma casa, porque es que a veces digo, no, pero es que yo paso tiempo con mis hijos, toda la noche llego a la casa, pero cuando llega, ya los hijos están dormidos y cuando se va todavía no se han despertado, o sea, realmente no pasó tiempo. Durmió en la casa donde duermen sus hijos, pero no pasamos tiempo con ellos. Y el resultado fue asombroso, y pues eso nos dice por qué pasa lo que pasa. El resultado generó que aparte del tiempo de comer juntos y de dormir en la misma casa, el tiempo que los padres estaban compartiendo con sus hijos o pasando con sus hijos era de 6 minutos a la semana, 1 minuto por día. Gravísimo. Y a veces no nos damos cuenta. Ay, pero es que yo todo lo hago por ustedes. Sí, pero no le estamos dando lo que ellos más esperan de nosotros. Mire, Susana Wegle, que es un ejemplo de vida, tuvo 18 hijos. De sus hijos, 2 están en biografías de grandes cristianos, hombres que trajeron avivamiento. Pero esta mujer le dedicaba 1 hora a la semana en particular a cada hijo para oírlos y para aconsejarlos. Aparte de eso, les enseñó a leer a todos antes de ir a la escuela con la Biblia, les enseñó a leer. Pasaba tiempo con ellos y donde usted siembre, de ahí va a cosechar, así de sencillo. Si no sembramos en los hijos, pues no vamos a poder cosechar en ellos. Usted y yo vamos a cosechar de lo que hayamos sembrado. Dice la palabra, lo que el hombre, lo que la mujer siembre, eso va a cosechar. Y realmente pasando 6 minutos a la semana con nuestros hijos, nunca vamos a poder enseñar a nuestros hijos cómo responder al Señor. En 6 minutos a la semana es imposible. Mire, esto es urgente. Y yo pienso que si le está sucediendo, hermano, esto, y sus hijos están aún en casa, es tiempo de reprogramarnos, de cambiar el programa, de darle prioridad a lo que realmente requiere prioridad y dejar de lado cosas que son efímeras, que son pasajeras, que no van a trascender. Por eso, querido padre, querida madre, algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es a recibir con agrado la enseñanza. Eso es lo que los va a llevar a ser sabios.
Eso es lo que los va a llevar a ser prósperos. Eso es lo que los va a llevar a ser personas exitosas. Eso es lo que los va a llevar a ser personas que atesorarán para la eternidad. Tendrán una eternidad con Dios y tendrán recompensa eterna. Y yo quiero algo que usted debe enseñarles. Quiero recomendarle un libro maravilloso. Tal vez usted diga, pero es que yo no tengo casi historia. Bueno, aquí hay un libro bellísimo. El título es Obras aún mayores. Este fue escrito por un evangelista que movió el África. Él murió hace, ¿qué? 2 años, año y medio más o menos, pero marcó el continente africano. Y aquí están 12 historias, 12 testimonios maravillosos que nos impulsan a ser personas de excelencia, a dejar de excusarnos ya en las limitaciones que la vida tal vez nos ha generado, o cosas que las podemos ver como obstáculos, pero realmente en Dios es un potencial. Les recomiendo este libro para que sus hijos lo lean. Son historias de vida impresionantes. Personas que han sobresalido, que no han usado las circunstancias de la vida como excusa para no sobresalir. No. Han sobresalido a pesar de 12 historias maravillosas, obras aún mayores. Usted, padre, también te va a inspirar este libro de una manera impresionante. Y quiero recomendarles, a veces que quisiéramos una Biblia de estudio, de consejo, algo que nos ayude un poco más en la formación de nuestros hijos, o cuando leemos la palabra recibir como una explicación. Bueno, esta es la Biblia de estudio más económica que podemos encontrar en el mercado. Es una herramienta que le da al cristiano el poder tener en la mano una Biblia que le va a ayudar a crecer espiritualmente, a evangelizar y a aconsejar. Recuerde que usted es el consejero, la consejera de sus hijos. Entonces no solamente pensemos en el consejo a nuestros discípulos, los primeros discípulos que tenemos son nuestros hijos. Una Biblia bastante económica de estudio, es la más económica que hay en el mercado de estudio, que le da consejo, le ayuda a crecer espiritualmente. Entonces puede comunicarse a nuestros teléfonos y adquirirla, 642-0408, también se la enviamos a domicilio. El deseo nuestro es que usted cada día crezca en el conocimiento del Señor y asimismo sus hijos puedan crecer en el conocimiento del Señor. Recuerde que somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo, amamos a Dios, amamos su palabra, amamos la familia, que fue lo que Dios estableció. Estamos muy comprometidos en la formación de familias en una cosmovisión bíblica. Le recomiendo a que siga los programas Él Volverá. Bueno, ahí en nuestra página encuentra creo que más de 2 años de enseñanza. Tenemos más de 100 programas allí grabados, muy enfocados a la familia. Le invito para que los oiga, los comparta con todos sus contactos en sus redes y así alcancemos a muchos para Jesús. Si usted aún no se congrega en ninguna iglesia, yo le invito para que nos acompañe. Nuestra iglesia está realizando los cultos presenciales. Hoy domingo, 8 de la mañana, enseguida tendremos nuestro culto de 8 de la mañana. Luego 10:30 tendremos el segundo culto y 2:30 de la tarde el tercer culto. Los martes a las 6:30, los viernes a las 6:30, cultos presenciales, 5 cultos a la semana. Tenemos todo el protocolo de seguridad que ha sido establecido por el gobierno, la inscripción, la toma de temperatura, bueno, todo esto. Y también tenemos nuestros cultos virtuales, o sea, estos 5 cultos son transmitidos también virtualmente. Y tenemos cultos virtuales lunes, miércoles, jueves y sábado a las 8 de la noche. Recuerde nuestra dirección, carrera 14B 45100, la principal. Y también tenemos iglesias en Girón, en Lebrija, en Piedecuesta, en San Gil, en Curitiba, Yedupar, Bogotá. Bueno, comuníquese con nuestros teléfonos 642-0408 y le estaremos indicando el lugar más cercano donde usted pueda reunirse, o si no se encuentra cerca de ninguna iglesia, nos puede seguir virtualmente. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Dios le bendiga, les amamos en el Señor. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911-8464-175.
Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.